Bienvenidos amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos al especial 500 suscriptores. Como vosotros pedisteis, hemos tratado o vamos a tratar en este especial o en estos especiales, porque al final han salido 4 vídeos, en el especial de los 500 suscriptores, la visita al Acuario de Atlantis, un lugar bastante interesante. Así que vamos a hablar poquito a poco de él. Y lo primero que nada que hay que deciros y hay que tener en cuenta es que mil gracias por ser ya 500 suscriptores, que sois un montón. Os agradezco infinito que seáis tantos, de verdad. Y que si estás aquí y tú aún no te has suscrito, pues es que qué decepción contigo. O sea, remédialo, dale al botoncito abajo y le das a la campana y así te enteras de todo y ya está. Y dicho un poco eso, mil gracias en cualquier caso por estar viendo el vídeo, por suscribiros al canal si estáis suscritos o si os estáis suscribiendo, mil gracias, que cada suscripción siempre da mucha alegría, cada comentario o cada vez que leo algo en redes sociales o incluso en el propio YouTube, pues hace mucha ilusión, así que perfecto, vamos a ir creciendo, así que gracias, sois geniales. Este vídeo es para vosotros y sobre todo gracias a vosotros, por eso estamos aquí, así que pues nada, vamos para adelante. Y en este especial de los 500 suscriptores que decíamos de Atlantis, vamos a continuar hablando ahora de los corales y los arrecifes. Muchos, pocos hacen mucho. Esto es un refrán que a mí me hace mucha gracia porque en parte es verdad. Parece que los arrecifes, dentro de todo lo que, y los corales por supuesto, dentro de lo que es todo el océano, en realidad es una pequeña y pequeñísima parte de todo el océano, pero precisamente que haya muchos poquitos, o sea, pequeños lugares como estos, hacen básicamente que haya creo que la estimación era entre un 80 o un 90% de la biodiversidad marina se encuentra en ellos. Es una barbaridad, son esenciales. Son como, ¿cómo deciros? Como el Amazonas, pero acuático. O sea, es impresionante. La barrera de coral australiana, que mide tanto como la distancia entre Madrid y Estambul, para que os hagáis una idea de las dimensiones que existen, es una de las más grandes y es una de las más importantes para mantener la biodiversidad acuática del planeta. No obstante, igual que hemos hablado ahora un poco de la biología y yo os he contextualizado, he de deciros que los arrecifes están en una situación caliente, como pone aquí el cartel, puesto que los corales pierden su color y mueren por la subida de la temperatura del agua. Sin embargo, algunos corales van haciéndose resistentes a este problema. Pero claro, ¿qué ocurre? Uno de los grandes problemas que tiene el calentamiento global es que está provocando grandes extinciones, incluido en el mundo de los corales, como estamos comentando ahora, porque inevitablemente cuando sube mucho la temperatura y lo hace de manera muy rápida, que esto tenemos más culpa a los humanos por toda la contaminación, el efecto invernadero, etcétera, 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 que yo creo que ya lo he comentado en algún que otro vídeo, evidentemente todos estos problemas lo que hacen es que el proceso de calentamiento se esté dando más rápido de lo que lo haría de manera natural. Nosotros, digamos, estamos incrementando la velocidad. ¿Y qué ocurre con eso? Pues este problema que al final los corales y los arrecifes, entre otros muchos animales y plantas también en la Tierra, no les da tiempo de adaptarse tan rápido como sube la temperatura. Entonces, esto lo que está suponiendo es que al final estos animales, como no les da tiempo a evolucionar, a adaptarse tan rápido a ese cambio, que al fin de cuentas es la evolución, acaban por desgracia extinguidos. Y eso empieza a ser un problema porque va a una velocidad demasiado grande. Otra de las cosas que encontramos en la exposición decía, ¡hala! ¡Qué ola! Que esto me encanta porque es que la ola más alta registrada media como en la historia, que se sepa, ¿no? Era como una casa de 6 plantas, que no es poco. O sea, estamos hablando de unos cuantos metros de altura. Pero, ¿por qué hablamos de las olas? Porque las olas y toda la energía mareomotriz es muy importante. Lógicamente, las olas son esenciales para que haya corrientes acuáticas, para que el agua se mueva, circule, lleve nutrientes, plancton y vida por todo el océano.
pero incluso hacia las plantas de la tierra de cualquier lugar. O sea, el agua, como os expliqué en el ciclo del agua, nuevamente me remito a ese vídeo porque creo que si no se ha quedado claro a estas alturas, el agua es vida, el agua conecta todo. Pues bien, una ola de energía es esencial y de hecho, una ola de 1 metro puede mantener encendidas, atención, hasta 1000 bombillas de las nuestras, de las que utilizamos ahora mismo, por ejemplo, para poder tener luz y poder encender este ordenador donde estaréis viendo este vídeo o el móvil o lo que tengáis en la mano. Es esencial, la energía mareomotriz se utiliza y es muy importante, pero sobre todo es muy importante porque conservar los océanos de manera mantenida, de manera cuidada, permite que las olas, todo el ciclo del agua se mantenga más o menos estable y así seguiremos teniendo energía mareomotriz con las olas y por tanto será mejor. Dicho esto, os dejo algunas imágenes de corales, ¿vale? No he podido identificar las especies. Si alguien las conoce y es muy friki y me puede ayudar a identificarlas, por favor, dejadlo abajo en los comentarios. Me encantaría. Yo admito que soy una completa desconocida de esto y no, aunque había algunos carteles en Atlantis, yo no fui capaz de identificar qué tipos, entonces prefiero no poneroslos para no poneroslos mal, ¿vale? Pero de verdad, si hay alguien que sepa cómo se llaman y qué especies son y tal, por favor, iluminarme, porque sería genial. Los arrecifes, no obstante, como os he dicho antes, son tesoros submarinos. Son lugares potencialmente ricos en biodiversidad, tanto de algas como de plantas, de plantas y de animales acuáticos, ¿vale? Es decir, de las algas y, por supuesto, corales, todo tipo de moluscos, crustáceos, peces, etc. 1 kilómetro cuadrado de arrecife contiene hasta más especies que toda la costa europea, para que os hagáis una idea de lo importantes que son. Pero también es muy importante, como os decía, velar por los arrecifes. Precisamente porque están muy cerca de las zonas de costa, tenemos que tener mucho cuidado de no originar un exceso de algas que aumenten la turbidez que llegan a matar a los arrecifes, como está ocurriendo en el caso del Mar Menor, ¿vale? El Mar Menor es un caso clarísimo. Si queréis que os hable del tema, os puedo o hacer un vídeo o lo vemos en el blog o os lo cuento en redes sociales. Si queréis saber de ello, me lo dejáis abajo en los comentarios y tal. Y de verdad que yo me comprometo a contaros el problema del Mar Menor porque me parece un ejemplo clarísimo de este problema ecosistémico, ¿vale? De cómo se gestiona mal un ecosistema. Pero es muy, muy importante. Entonces tenemos que tener cuidado de eso porque cuando perdemos un pedazo pequeñito de arrecife, fijaos todo lo que estamos perdiendo. Por cada kilómetro cuadrado estamos perdiendo más especies que toda una costa europea. Es que es una barbaridad, es una pérdida impresionante. Así que por ello os voy a presentar algunos de estos maravillosos peces que viven por aquí y que son tan importantes. Algunos de ellos son, por ejemplo, el Dascillus melanurus, que es un pez de hábitos marinos, normalmente asociado a una profundidad de unos 60 metros, ¿vale? Les gusta mucho estar entre los corales y demás. Y como veis es un pez precioso que principalmente es muy importante para mantener estos ecosistemas de los arrecifes haciendo una dieta omnívora. Por otra parte, aunque se suelen encontrar en zonas tropicales, también suele estar acompañado de otro pez que es el mariposa auriga o el Chaetodon auriga, que es una especie de pez marino, como os comento, que es un poco tímido porque gran parte del día se la pasa en agujeros de rocas o entre las coralinas. La población del Mar Rojo concretamente no tiene la aleta dorsal, como veis, un pequeño... La aleta dorsal es la de arriba, ¿vale? Pues si os dais cuenta, hacia el final tiene como un agujerito, un ocelo, ¿vale? Técnicamente a eso se le llama ocelo. Y aunque algunas especies no lo tienen, en cualquier caso lo más importante es que sea como sea, esta especie se presenta como una especie omnívora muy rica en arrecifes y en fondos arenosos y repletos de algas y rocas donde precisamente porque son omnívoros ayudan un poco a mantener el equilibrio del ecosistema. Y por supuesto también teníamos a la Paracanthurus
Arcturus hepatus, que es nada más y nada menos que nuestra querida Dory. Sí, Dory también vivía en los arrecifes, sí. Muy importante que existan las Dorys en el mundo porque efectivamente, aparte de que son maravillosos animales y preciosos, y que a todos nos encanta Dory, porque a todos nos encanta, y hablar balleno también, pero se alimentan sobre todo de plancton y principalmente de algunos tipos de macroalgas, ¿vale? Aunque son omnívoros, como os digo, y permiten que haya nuevamente un equilibrio muy importante en todos los arrecifes. Sobre todo, normalmente este tipo de especies se encuentra en Nueva Caledonia, en la Gran Barrera del Coral, en África Oriental, Japón y Samoa. Pero bueno, que eso, que todos queremos a Dory y si queréis que sigan existiendo las Dorys, hay que cuidarlas. El Eniochus acuminatus, que es normalmente el portaestandarte, también llamado así, ¿vale? Más comúnmente, habita en aguas más profundas, normalmente de las laderas de los arrecifes, ¿vale? Ya más hacia adentro, digamos, del mar, pero normalmente son uno de los peces que normalmente toma un rol desparasitario, que vive entre los 2 y los 50 metros de profundidad y normalmente se encuentra alimentándose de los propios corales, ¿vale? Los va como desparasitando y a la vez se alimenta de ellos, de esos mini parasitillos que les puedan salir. El pez ángel o de faja azul, llamado el Pomacanthus navarchus, es una especie de pez que normalmente se encuentra en el ámbito marino y tiene una distribución geográfica de poblaciones estables que se alimenta principalmente de esponjas, ¿vale? Por lo que precisamente se encuentra en las zonas del arrecife y en áreas de rico crecimiento de corales, por tanto. Suele estar en áreas protegidas y soleadas dentro del arrecife, es solitario también y sobre todo se distribuye por la zona del Indo-Pacífico, ¿vale? Es más típica de verla por Filipinas, Indonesia, Malasia, Australia, la Micronesia, Nueva Caledonia, Palaos, Papúa Nueva Guinea, las Islas Solomón o incluso Vietnam. La reproducción en el mar es una cuestión de supervivencia. Esto es una cosa que a mí me encantó cuando la leí porque es muy cierta. En el océano, evidentemente, una de las cosas que se tiende a hacer, evolutivamente hablando, es que las especies marinas, las especies que viven en el océano, en el mar, suelen preferir hacer normalmente una vida una vía, mejor dicho, de reproducción, ¿vale? Que implique muchos individuos, es decir, yo voy a tener muchos hijos porque las probabilidades de que lleguen a ser adultos son muy pocas. Entonces, la mayoría de los animales marinos lo que hacen es expulsar sus óvulos y espermatozoides al agua porque normalmente la fecundación se hace en el agua, es una fecundación externa. Estamos muy acostumbrados a que la fecundación sea interna porque siempre nos la explican para nosotros, para los mamíferos, pero rara vez se nos explica quizás tan en profundidad que efectivamente los animales marinos lo que hacen generalmente es expulsar óvulos y espermatozoides al agua y se tienen que encontrar para producir la fecundación. Ahí es nada. Y aunque a veces hay acoplamiento entre machos y hembras para que sea un poco más fácil, en cualquier caso se siguen teniendo normalmente numerosos individuos, numerosos hijos, para que en la mayoría, en esos grandes números, pues evidentemente lleguen unos cuantos a ser adultos. Así que hay mucha progenie, pero de esa progenie pues muy poca llega a estar en estado adulto. Existen, de hecho, granjas de caballito de mar donde se favorece la reproducción, pero los caballitos de mar todo el mundo los quiere y de hecho son bastante cotizados a nivel de alimentación y demás, por lo que al final acaba siendo un proceso de sobreexplotación en estas especies que, para que os deis cuenta, si no se cuida, por mucho que los animales acuáticos se reproduzcan mucho o den muchos óvulos y muchos espermatozoides, al final, por todo lo que os estoy diciendo, puede ocurrir como los caballitos de mar, que al final escaseen. Si nosotros sobreexplotamos una especie porque nos la comemos, por lo que sea, al final podemos generar un desequilibrio en el ecosistema. Y ya os aseguro que el desequilibrio nunca es bueno. Así que vamos a enseñaros
una especie de caballito de mar, ¿vale? Que se llaman normalmente los hipocampos, ¿vale? O hipocampus, que había una especie en concreto por allí. Están medio escondidos siempre entre las plantitas y habitan en los océanos y de hecho siempre están despertando mucho interés precisamente para los humanos por todas las cuestiones que os he dicho a nivel de alimentación y tal, pero normalmente están en aguas tropicales y templadas, tanto en ambas costas, tanto en el Océano Atlántico, que incluiría el mar Mediterráneo, que está por aquí por España, o el Indo-Pacífico, donde está hacia la costa más de África y el Pacífico central, ¿vale? Pero sobre todo es importante que sepáis eso, que está muy, muy, muy asociada a la sobreexplotación que estamos haciendo nosotros, la desaparición de los caballitos de mar, y por tanto tenéis que tener respeto y cuidado y no los consumáis de manera excesiva. Alguna vez, bueno, pero con cuidado, ¿vale? Porque también os diré como curiosidad que los caballitos de mar en concreto es una de las pocas especies en este planeta que tiene la reproducción, esto ya a modo de curiosidad, la reproducción se produce de manera que en vez de ser la hembra la que gesta las crías, ¿vale? Los bebés, los fetos de caballito de mar, ¿vale? Los bebés de caballito de mar no tienen la gestación dentro de la madre, tienen la gestación dentro del padre. O sea, las hembras en este caso son el sexo que da la dotación extra, pero la célula realmente, la célula potente de lo que sería gameto y de lo que sería el espermatozoide y el óvulo, en este caso la tiene el macho, la tiene el espermatozoide, digámoslo así, ¿vale? Esto, si queréis, os lo contaré más en detalle cuando hablemos única y exclusivamente de los caballitos de mar, pero desde luego es todo un proceso impresionante. Os digo lo mismo, si lo queréis, os lo hago en un vídeo, decidme si lo queréis en un blog, por ejemplo, o en cualquier otra cosa, me lo podéis comentar abajo tranquilamente de este vídeo. Y el pez navaja, otro espécimen cuando menos curioso, a mí me parece impresionante, se llama normalmente con el nombre científico que es el Apoliscus striatus. Es un pez normalmente marino, ¿vale? Que se caracteriza sobre todo porque cuando nada está posicionado verticalmente. Esto es una cosa que veis ahí en la imagen, es que es muy gracioso. Pues aparte de estar verticalmente, normalmente lo que hace es comer pequeñas gambas, invertebrados y tal, y microcrustáceos, ¿vale? Básicamente. Y se distribuye tanto por el Océano Índico, Camboya, China, Filipinas, India y demás. Pero lo más destacado de él es que, como veis, está casi siempre de manera muy vertical. Es una de sus técnicas para poder conseguir las presas. Los fondos marinos más profundos, para que os hagáis una idea, tienen más profundidad que el monte Everest, ¿vale? El Everest podría sumergirse completamente en el mar y su pico quedaría todavía aproximadamente unos 3 kilómetros por debajo de la superficie del océano, del mar. O sea, es impresionante. Así que como el mar tiene mucho fondo, o es muy profundo, para medir la profundidad del océano a día de hoy se utilizan hasta satélites, para que os hagáis una idea. Y se estima que falta todavía un montón de conocimiento a nivel de la biodiversidad y de las especies del océano, precisamente porque no se conoce la profundidad que hay, ni hasta hace no mucho no había tecnología suficiente para bajar tan abajo, porque es que literalmente no llega la luz. Entonces, hay especies que sí están adaptadas a no aguantar la luz, pero hay otras que no. O sea, es todo un misterio lo que tenemos debajo del mar. Los peces payaso y las anémonas, amigos para siempre. Y es que esto ya lo hemos mencionado antes, los peces payasos son un ejemplo de cómo los acuarios ayudan a la reproducción y a conservar especies, porque esta especie está muy dañada precisamente por lo que decíamos antes, todos los daños en las anémonas, los arrecifes y los corales, pero también, sobre todo, aparte de ser un ejemplo de cómo ayudar a Nemo y a la especie de Nemo a sobrevivir, también, sobre todo, es muy importante que este proceso se está dando, o sea, por qué están disminuyendo también los peces payasos, precisamente porque están disminuyendo las anémonas.
Y las anémonas, que como os he dicho antes, son un proceso fundamental en la vida de estos peces, también son muy importantes como parte del ecosistema, pero para ellos especialmente. Y como os podréis imaginar, que sea importante para una especie, en este caso además es que tienen una relación de mutualismo, es decir, el pez payaso permite que la anémona no sea tan fácilmente de comer o de destruirse, porque al final se alimenta, habita en ella, entonces la mantiene limpita, la mantiene muy bien, y la anémona le da protección al pez payaso, así que se están favoreciendo los dos como especies. Entonces, por eso es una relación mutualista, porque ambos salen ganando. Pero también es muy importante porque precisamente estos peces payaso, que tenemos dos tipos aquí, tenemos el pez payaso a secas y el pez payaso de cola amarilla, que como veis es un poquito más oscuro y la cola es un poquito más clara, ¿vale? Tengo fotos de ambos. Y como veis, estos peces payaso, como os comentaba antes, se caracterizan por estar contrastados e intensos por su color, pero es porque viven normalmente en los corales, en las zonas de arrecife, en la zona Indo-Pacífica, asociada con las anémonas, como hemos comentado antes, porque es esencial, y el continuo movimiento que hacen precisamente es lo que mantiene limpia toda la anémona y al final, pues eso, pues permite que haya una relación muy estrecha entre estas dos especies. Por tanto, si una disminuye, evidentemente la otra también, ¿vale? Por eso es muy importante la preservación de estos ecosistemas, porque fijaos qué bien se refleja aquí el daño que puede ocasionar, ¿no? Por otro lado, hay gigantes entre gigantes, ¿no? Nosotros creemos que somos los más grandes, pero no. Aquí tenemos, por ejemplo, a las grandes ballenas, ¿no? A las orcas, también podríamos incluirlas aquí, y demás. Y desde luego todos los grandes mamíferos que existen en el océano son fundamentales, como os podréis imaginar, para la vida en el agua. Y la lengua, de hecho, de una ballena, así como curiosidad, pesa como un elefante, para que os hagáis una idea de que el elefante, que es uno de los mamíferos terrestres más grandes, evidentemente no llega nada más que a ser la lengua de una ballena. O sea, que las ballenas, vamos, son otro universo, otra categoría. Pero también, no obstante, los gigantes están en peligro porque las poblaciones de varias especies de ballenas están aumentando gracias a las leyes de protección, de caza, etcétera, y de tener mucho cuidado con el plancton y con otro tipo de peces que también se alimentan las ballenas, ¿no? Pero realmente tenemos que preservar y cuidar el ecosistema porque al final estamos provocando incluso los sonar, ¿no? que las dificultan a veces también el utilizar sus propios dones para poder orientarse, y algunas acaban varadas, como hemos visto en muchos casos en la playa. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, tenemos que ayudar a preservar a estas maravillosas criaturas. Dicho eso, a un pequeño inciso, ¿vale? Para comentaros que, ¿veis esa línea naranja? Eso es porque había aquí un pequeño lapsus de un montón de pantallas, ¿vale? Que os recomiendo que si vais las juguéis porque es muy divertido. Y vas contestando preguntas en base a carteles que te ponen y está bastante chulo, ¿vale? Para aprender cosas, sobre todo desde el punto de vista oceánico, biológico y de conservación de todos los ámbitos. Y aquí tenían una pesa, como la que veis en la imagen, que tenía pues cuánto puedes pesar y cómo te puedes comparar con algunos organismos de los que ves en la exposición, ¿no? Algunos organismos acuáticos. Y yo en concreto me pesé y como veis ahí en esa línea naranja tan bonita, pues yo sería más o menos cerquita de un mero aproximadamente, ¿vale? Sería un mero muy pesado, cerca de un mero. Pero ahí me encuentro, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto pesáis vosotros? Mirar la tabla y me decís si queréis abajo en los comentarios cuánto podéis pesar y tal, porque me parece una cosa cuando menos curiosa. Otra de las cosas que os tengo que comentar es que los colosos ligeros de los que mencionábamos antes están las ballenas, ¿no? Que son los colosos, los grandes, grandes, grandes gigantes del océano, pero los animales más grandes del planeta que habitan además en el mar porque el agua soporta sus enormes pesos, o sea, una ballena no podría vivir en el caso de
de lo que sería en tierra, ¿vale? Porque es que sería imposible, o sea, no te podrías ni mover. De hecho, y aquí hago un pequeño inciso porque los grandes males o grandes y pequeños remedios de los animales grandes es que normalmente los animales tan grandes como las ballenas pueden conseguir vivir en el océano porque gran parte de sus huesos están mucho más huecos que los de un organismo terrestre, es decir, nuestros huesos tienen que ser más densos, más gruesos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, más rellenitos que los de un animal acuático, porque claro, el animal acuático va flotando, entonces va nadando, no necesita tener tanta cantidad, ¿no? Pero sobre todo y lo más importante, que no se permita la caza de ballenas, que fue uno de los grandes problemas que tuvieron esta maravillosa especie a partir del siglo XIX. De hecho, en el año 1986 fue cuando se prohibió la caza comercial, aunque realmente pues, se tardó un poquito por ahí. En el siglo XX fue cuando se prohibió oficialmente, ¿vale? Pero ya en el siglo XIX se intentó ir frenando, ¿vale? Ya fue en el siglo XX cuando se prohibió como tal. Ha sido una de las cosas que hemos visto que ha ido mejorando desde luego la población poco a poco de estos grandes gigantes. Pero como os digo, tienen otros muchos problemas, contaminación, todos los sonars que utilizamos para los barcos que a veces las desorientan, acaban varadas en la playa, es una pena. Hay que tener muchísimo respeto y cuidado, como os digo, de estos magníficos animales y sobre todo porque hay que tener en cuenta que evolutivamente, como os digo, los dinosaurios fueron los últimos grandes animales en tierra, pero tenían otras condiciones atmosféricas, otras condiciones en vegetación que no son para nada comparables con el planeta Tierra de hoy. Una ballena oficialmente no podría vivir en la Tierra. Es imposible, no ya por cuestiones de que tenga aletas, sino a nivel evolutivo. Un cuerpo tan grande no podría vivir en la Tierra. O no en la Tierra como hoy la conocemos. Así que, insisto, por favor, cuidamos y cuidemos de estos grandes colosos. Aquí os dejo algunas imágenes preciosas de algunos acuarios, de los cuales no estaban todas las especies identificadas, pero creo que merece la pena el poder verlas y que veáis la maravillosa biodiversidad que había. Y también os tengo que mencionar la lista CITES, ¿vale? Esto lo comento porque me parece una cuestión muy de conservación que tenéis que conocer o que creo que merece la pena que conozcáis, y es que CITES es una convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, ¿vale? Controlan precisamente qué especies están en peligro de extinción, cuáles no, cuáles se pueden pescar y cuáles no. Algunas se pueden pescar pero no en época de crianza para evitar precisamente que pequeñines no, ¿vale? Que los pequeñitos no se puedan comer o no acaben heridos atrapados en redes, etc. También se está utilizando cada vez más el sistema de las piscifactorías, intentar que determinados grupos pequeñitos de peces sean extraídos del océano para tenerlos en cautividad y literalmente hacer ahí una propia línea, una propia parte que sea de consumo del pescado humano y demás para intentar así no contaminar, ¿vale? No contaminar más, no explotar tanto el océano o hacerlo de una manera lo más controlada posible para que al final haya un equilibrio entre ecosistemas, consumo humano, etc. Y aquí ponían algunos ejemplos de todo lo que tenemos que intentar evitar porque toda esa contaminación que nosotros generamos, pues sobre todo el plástico, como ya sabéis, es lo más dañino y es lo que más se tarda, como veis ahí en esta tabla, en eliminar. También os comento por aquí al pez dragón antenado, que a mí me hace mucha gracia porque lo llaman antenado por todas estas cositas que tiene hacia atrás, ¿no? Esa aleta dorsal un poco que parece que tiene como antenitas. El pez dragón o el Stomias boa es una especie de pez que concretamente se encuentra en las profundidades abisales, y luego tenemos a la familia de los tetraodóntidos, que es el caso del pez globo también, que es muy importante porque es como el puercoespín del mar. Os recuerdo que tiene veneno, así que no, cuidadito con tocarlo, pero también es muy curioso porque precisamente solo se hincha para evitar que se lo coman, es decir, es un mecanismo de defensa.
El pez dragón también es venenoso, ¿vale? También tiene las espinas estas precisamente para evitar que se lo coman los depredadores. Y normalmente ambos se alimentan de invertebrados y de algas, por lo que realmente no son muy dañinos como tal. De hecho, también el pez globo está teniendo cada vez más problemas porque en muchos casos se consume. Y bueno, el veneno también se suele utilizar para cuestiones médicas. Entonces, bueno, hay que intentar cuidar a estas maravillosas especies, como os digo. De hecho, es uno de los últimos apuntes que hacían por aquí antes de cerrar con el vídeo y es la mar de venenos, ¿no? Hay un pulpo de anillos que se denomina así precisamente porque, como lo veis en el dibujo, es muy similar, ¿vale? A la vida real es muy parecido. Y un pulpo de anillos azules almacena veneno suficiente para matar hasta 26 humanos en pocos minutos. Pero como todo se trata en la vida, no dejamos de ser especies que tenemos que tener en cuenta que todo lo que es un veneno lo es por la dosis, como bien decía Hipócrates, ¿no? Entonces, pequeñas dosis de determinados venenos pueden incluso ser curativas y es lo que se investiga en muchos casos con especies marinas, ¿no? Y luego hacen una pequeña reflexión aquí al lado de la conservación, de que no obstante, y aunque intentemos siempre buscar el beneficio humano, también siempre tenemos que tener en cuenta que mover especies de un lugar a otro provoca los problemas de especies invasoras marinas como mascotas exóticas en el mundo nuestro, y existen de hecho campañas de control para que no se haga este tipo de cosas. Ya lo he comentado muchas veces con el caso de las tortugas, normalmente de las Trachemis scripta, tanto la elegans como la scripta o la scripta trosti. Ya he hecho incluso artículos de divulgación con lo que pasó con Atocha aquí en Madrid, o también os lo he puesto, yo creo, todo esto en Blogger, ¿vale? Así que si no sabéis de qué os hablo, leéroslo, merece mucho la pena, tengamos en cuenta todas estas cosas, de verdad, las especies protegidas en peligro de extinción y demás, porque al final conservar el planeta es nuestra responsabilidad, ¿vale? Simple y llanamente, que me he puesto muy dictatorial. Gracias, muchísimas gracias por estar viendo este vídeo y por verlo. Aquí tenéis las redes sociales, ¿vale? Os las dejo también en la caja de información del propio canal. Y bueno, pues nada, espero que la ciencia y la fuerza os acompañe, que esta pieza de Lego os haya gustado para aprender un poquito más. Y nos vemos en el próximo vídeo hablando un poquito más de Atlantis y un poquito más del océano. Y pues nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe. Un besito. Chao.